Todo colapsó. Aparte no era como que ahora, para ver qué teléfono tienes, te veían así la bolsa y te robaban la bolsa de pan. Total. Te robaban la leche, la campiña. Sí. O sea, ya no era nada más el teléfono. Cosas de mucho valor. Sino comida, así de denigrante todo. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Hola Dato Lovers, quien les habla Belkis Vivas y mis amigas Génesis Escobar Y Pancha Martínez. y nosotras somos Dato. de Color. Bienvenidos a todos, gracias por estar acá. También queremos darles un agradecimiento muy especial a Gil MM, que es nuestro productor, que nos graba, nos ayuda, nos motiva. A él y a su equipo, que también tiene un podcast 3+1. Vayan a verlo, que también toca temas súper interesantes. Gracias a todos por el apoyo y gracias por vernos también y estar con nosotros acá. Hoy vamos a tocar un tema que para nosotras como venezolanas es bastante importante, relevante y también un tema doloroso. Muchos compañeros creadores de contenido han hablado ya en sus podcasts o en las diversas redes sociales acerca de lo que ocurrió después del 28 de julio, que fueron las elecciones presidenciales en nuestro país. Y nosotros también nos sentimos en ese compromiso de tocar el tema porque han sido largos años. Obviamente esta fue una elección más, pero tenemos ya 25 años con un sistema de gobierno. El presidente actual obviamente tiene el legado del anterior, que fue el fallecido Hugo Chávez Frías. Y nosotros queremos aportar nuestro grano de arena, también dando nuestro punto de vista, tanto para otros venezolanos como para personas que desconozcan el tema, porque debemos seguir hablando de esto, porque esto va para largo y de alguna u otra forma sentimos que podemos apoyar hablando de la realidad que se vive en el país. Sin entrar mucho a profundidad, porque como ya les dije, hay otros compañeros creadores de contenido que lo han hecho de manera excelente, explicando toda la cronología históricamente, cómo se llegó a este punto. Entonces nosotras queremos conversarlo desde un punto de vista muy personal. Obviamente nosotras estamos muy pequeñas cuando Hugo Chávez llegó al poder. Él traía un planteamiento, un plan de gobierno súper interesante, la gente estuvo muy motivada, tuvo el apoyo popular, un hombre con mucho carisma. A nada nos podía hacer predecir que en algún momento pudiésemos estar rozando con la idea de hablar de dictadura, pero fueron sucediendo cosas en el camino y nosotras fuimos creciendo en medio de ese gobierno. Yo tenía como 13 años cuando él llegó al poder. Obviamente hay un antecedente a esto que lo tocaremos un poco más adelante. O sea que no es la primera vez que lo estábamos viendo cuando él se lanzó como candidato a la presidencia. Las niñas estaban más pequeñas que yo, pero lo que fuimos como viviendo y lo que podemos recordar de ese momento, con esa ilusión que se comenzó ese gobierno para las personas que lo apoyaban a él, todos los sectores de la nación, medios de comunicación, económico, profesionales. Él tuvo mucho apoyo, como vuelvo y repito, por su propuesta, traía como un cambio y además como era un líder muy carismático, la gente se sentía como muy identificada con él. Y luego la situación fue tomando como otros tintes, a veces más intenso, menos intenso, pero comenzamos a coquetear con la idea de que podíamos estar ante un sistema dictatorial o con vejos de dictatorialidad, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, una de las cosas que yo más recuerdo fue el tema de las expropiaciones. Ahí mucha gente dijo, ya va, creo que esto está tomando otro rumbo que no es el que queríamos como ciudadanos, hay que analizar un poco esto, pero siempre uno piensa en la buena intención de que nada malo puede pasar, hay independencia de poderes. Y bueno, Yo creo que ahí cabe perfecto la frase de que todos en Venezuela alguna vez dijimos, no vale, yo no creo. ¿Sabes? Exacto. Sí, No vamos a hacer Cuba. No vamos a hacer Cuba. No vale, yo no creo. Que Ay, te van a por Dios. expropiar las empresas. No vale, yo no creo. Igual dijeron en Argentina. Bueno, Exactamente. es un tema que de verdad nos pone tensas porque
nos toca esa fibra, ¿sabes? Es un tema que vivimos, estamos prácticamente en dictadura desde que estamos pequeñas. Entonces, no está fácil tampoco como hablar de algo, del lugar de donde tú vienes y que te encantaría que estuviese mejor, ¿no? Exacto. Y bueno, esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo vivieron este gobierno que se autoproclamó socialista? Buenísimo el, entre comillas, con socialista, porque hay que decirlo que efectivamente el socialismo no existe. Se ha intentado hacer millones de veces y en todas siempre falla, así que importante el entre comillas. Sí, tal cual. Sí, como venía hablando desde el principio, todo fue como un proceso lento. No fue que una cosa sucedió un día para otro y luego comenzamos a ver como esa tiranía con distintos tintes, diferentes intensidades, como lo acabo de decir. A veces parecía que sí, a veces parecía que no, es solamente algo del momento y en las próximas elecciones podemos salir de este gobierno. Pues Claro, sí, les disgusta claro. a la gente y no nos gustan las políticas que están tomando. Obviamente, vuelvo y repito, nosotras éramos niñas o adolescentes y no podíamos ni siquiera votar, pero ya obviamente éramos analíticas y por nuestra familia también veíamos lo que pasaba. Y luego, para hacer el cuento largo, corto, la experiencia de cada una, en mi caso el tema de salir de Venezuela. O sea, imagínense ustedes que una persona en realidad tenga la genuina intención de salir de su país por una razón que no sea ir a tener un desarrollo profesional, voy a algún posgrado y cuando yo quiera regreso, o quiero vivir una experiencia en otros países, quiero conocer y después regreso, sino porque en verdad todo el ámbito social, moral, ético, lo has visto que se ha ido desboronando con el tiempo. Hubo una crisis social, política, económica que con los años se fue agudizando y obviamente uno como siendo una persona joven, con pocos años de experiencia profesional, ya yo en mi caso estaba con mi esposo, o sea, con mi pareja, era mi novio, luego nos casamos, como ver que no podías cumplir tus sueños o comprar un departamento o comprar un auto. ¿Por qué? Porque todo era demasiado costoso, porque las políticas económicas no estaban a favor como de la población, todo era muy complejo, muy complicado, y tomar esa decisión de irte, además para ayudar a tu familia que está afuera. O sea, a tu familia que se queda adentro mientras tú estás afuera y que necesitan económicamente ese apoyo, porque ese era mi caso también. Claro. O sea, de repente cuando yo era pequeña, mi papá trabajaba y mi mamá también, pero luego fue solo ama de casa y con el sueldo de mi papá pudo sacar a nuestra familia adelante. Y ya en este contexto, antes de yo salir, trabajaba mi hermano, trabajaba yo, mi papá tenía una pensión, mi mamá también, y el dinero no alcanzaba para nada. Los servicios básicos tampoco estaban funcionando porque todos estaban en manos del gobierno bajo esa premisa de ser un gobierno socialista. Bueno, yo creo que yo cuando Chávez se monta la primera vez, yo creo que ni mi mamá tenía la remota idea de que yo algún día iba a existir. O sea, imagínate, cuando se montó por primera vez en el 92. Uh-huh. Sí. Yo creo que mi mamá no tenía ni idea que yo algún día iba a existir. No, en o el antes. 92 Fue hubo el el golpe de antecedente Estado. del golpe, Ajá, que, fue era el 4 de que fue lo que febrero le del dijimos 92. Ajá, del del 92. antecedente que este señor Lo tenía, recuerdo. es que él venía de ser militar, que nadie conocía hasta el momento que él sale a la luz por medio de un intento de golpe de Estado golpe de contra Estado. el presidente de ese momento, que era Carlos Andrés, y en Ajá. el 98 él logra Él logra lanzarse y ser ajá. candidato Bueno, yo y todo lo cuando yo recuerdo mucho a mi mamá que ella me contaba que esto es un problema que creo que toda Latinoamérica tiene, ¿no? Que siempre esperamos un salvador. Y en ese momento Hugo Chávez Frías, que detesto decir su nombre, él llega literal como un salvador a Venezuela, porque en el momento de Carlos Andrés, lamentablemente hubo ese final de Carlos Andrés fue bastante caótico, porque fue como que no había comida, todo estaba escaseando, habían como filas, ¿sabes? Era como que... Había un problema político. Exacto, Sí. había un problema político, pero mi mamá Porque recuerda en ese momento... hubo los saqueos, que fue un problema social bastante, Exacto. una explosión Entonces, social. Mi mamá recuerda mucho esa época como que ella hacía muchas filas. Ella hacía muchas filas y no tenía que comprar y no tenía muchas cosas, ¿sabes? Eso es lo que mi mamá me dice, ¿no? Porque de todas maneras yo no existía, no tengo ni la más mínima idea. No. Claro, históricamente
primero estuvo la intentona de golpe contra Carlos Andrés y luego el gobierno como siguiente a Carlos Andrés, que fue Caldera, y todavía seguía arrastrando los mismos problemas, como había como en el país esta situación de que eran dos partidos los que también siempre era ADEO, COPEI, los que ostentaban el poder. Y entonces ahí yo recuerdo cuando ganó Caldera, no voy a decir mi edad, ya ustedes la saben. Y claro, con Carlos Andrés entiendo que recuerdas eso porque hubo como una explosión social parecido a lo que sucedió aquí en Chile hace algunos años, y luego, claro, ya se venía arrastrando como todo ese problema político y económico. Es desde el ámbito de cómo lo vivió mi mamá, porque yo acabo de destacar nuevamente, yo no existía en ese momento, ¿no? Yo no o sea, estaba yo lo único que estoy diciendo es lo que mi mamá comentaba, pero yo sé que mi mamá siente que en el momento que Hugo Chávez aparece fue como un salvador, Sí, literal. eso sí. Y eso es una de las cosas que ella decía, que generalmente pasa en toda Latinoamérica. Y es que siempre, siempre hay como un salvador que llega y dice, yo te voy a sacar de todo lo que tú estás viviendo en este momento, yo te voy a dar tal y tal cosa, tal y no sé qué. Y creo que esa fue una de las cosas en la que Hugo Chávez cuando aparece, porque entiendo que Hugo Chávez no aparece y se lanza presidente y él gana, ¿cierto? Sino que él hace un trabajo de años, ¿no? Y este trabajo de años fue como viendo a la sociedad, analizando a la sociedad para poder vender como esa propuesta para él poder ganar finalmente en el 98. Exacto. Y es que toda la estructura que pudo haber hecho Chávez o lo que prometió a la gente la esperanzó muchísimo. Exacto, y yo a eso le llamo un marketing 3.0, un marketing chavista 3.0. Sí. Literal, la manera en la que vendió Chávez el cambio o una solución o una vista totalmente nueva y que nunca más íbamos a volver a sufrir, eso lo hizo Chávez. Aparte, todo el mundo sabe que el marketing 3.0 de Chávez fue bastante impactante, o sea, y que marcó un antes y un después en la vida de nosotros. La estrategia de marketing de ellos estuvo muy buena. Aparte, yo creo que todos nos sabemos aquí la canción Chávez, Corazón del Pueblo, de arriba a abajo. Una de las últimas. Que fue una de las últimas. Sí, yo creo que yo literal me la sé y la odio. Tú sabes que es odiar una canción. ¿Sabes qué es odiar una canción, pero sabértela entera? Eso es algo que me estresa a mí. La recuerdo en este momento y es como, ¡no! Igual antes de toda esta propuesta de marketing de Chávez, Corazón del Pueblo, hizo él también como lo que tú habías comentado de que al mano dura con... la frase que le hacía así, claro. ¿Mano dura con el qué? Claro, contra el AMPA. Mano dura contra el AMPA. Y al ser militar la gente sentía como que este es el hombre, lo que está diciendo Genesis, este es el hombre que nos va a era un salvador literal, y lo más triste de todo, mano dura con el AMPA, y él era el que les daba al mismo AMPA, los armaba, y fue súper chimbo y súper triste. Muchos grupos que fueron formados. Pero bueno, yo creo que es importante recalcar que en algunos casos, y esto es yo creo que esto es a nivel mundial, porque uno habla de Latinoamérica como tal, pero yo creo que esto es a nivel mundial. Los gobiernos siempre esperan, o sea, no siempre esperan, sino que casualmente entre unos 30, 60 años siempre llega un tirano al poder. Bueno, y casualmente en 30, 60 años ya hay una nueva generación que puede ser manipulable de nuevo, porque esta nueva generación no tiene ni remota idea de qué pasó hace 30, 60 años, claro. Y te puedo volver a manipular, prometerte cosas que no voy a hacer, y bueno, me convierto en tirano dentro de nada. ¿Y ustedes que eran esa generación nueva y vivieron eso, qué las hizo salir de Venezuela? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, te contestó la primera de que cómo viví. ¿Cómo viviste? Por ejemplo, yo... el 4 de febrero del 92 mi mamá vivía frente a una base militar y mi mamá escuchó que una tanqueta chocó el frente de la casa y ella lo que vio fue la punta de la tanqueta y me tenía así cargada y los militares le dijeron, ¿tiene a dónde irse? Váyase porque estamos en toque de queda. Y yo estaba chiquita, yo iba a cumplir 2 años. Era un bebé. Sí. No tenía idea de la vida, de lo que estaba pasando. Mi mamá en ese momento agarró su motito y a las 5 de la mañana salió, porque era como un barrio que tenía como vereditas. Y en las veredas vio gente que bueno, que sufrió parte del toque de queda. Había niños, había gente tirada, fallecida, perdón. No, YouTube, no me canceles.
Entonces, mi mamá agarró su motito y se fue. Yo no recuerdo nada de lo que pasó porque era muy pequeña, pero que mi mamá me contara esto. Mi mamá era muy joven, mi mamá tenía 20 años, era una chamita también conmigo. Y Imagínate. no fue nada más eso, esto pasó en Caracas y se expandió a nivel nacional y creo que todos estuvieron afectados por ese golpe de estado de Chávez, que fue como la intentona de agarrar el gobierno y después se proclamó él, ¿no? Pero se ganó democráticamente como los habían comentado porque la gente se esperanzó mucho con él. Era lo que yo decía hace rato, o sea, él trabajó literal a la gente, pues. Les dio Él lo hizo- que ellos querían. Claro, o sea, yo te voy a dar lo que tú quieres, yo te voy a trabajar por un ratico y después cuando me lance tú vas a votar por mí porque ya me conoces, ya sabes quién soy, ya te intenté salvar, ya soy tu salvador para siempre. Claro. Me Claro. lanzo después y bueno, yo sé que tú vas a votar, yo tengo tu voto seguro. Yo también estaba muy pequeña cuando eso pasó, pero lo recuerdo y recuerdo la primera vez que él salía en las pantallas diciendo que esto fue por ahora, algo así, palabras más, palabras menos. Y entonces para mí, que yo era una niña de 8 años, creo que 8, 7 puede ser, después cuando él se lanzó a candidato 6 años después, yo decía, pero ese señor es malo porque se murió mucha gente cuando él hizo lo que hizo. O sea, ese señor es, para mí, como una niña inocente, que dicen que a veces los niños tienen como esa sabiduría interior igual, yo decía, ese señor no fue el que salió una vez, o sea, y él es malo porque se murió mucha gente en esa oportunidad. Pero claro, la gente adulta y todo ese trabajo que tú dices que él hizo mucho de los gobiernos populistas también, Claro. que suelen Suelen hacerlo. Sí, bueno, votaron por lo que haya sido, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí como describiendo la manera en que él Entra al enamoró poder, pues. al pueblo de Y Venezuela. una cosa que le dijo mi mamá, o sea, mi mamá no, mi abuela, mi mamá, porque mi mamá obviamente votó por Chávez la primera vez y mi mamá lo veía como total, o sea, el Salvador, o sea, el Dios que llegó para salvar a toda Venezuela y mi abuela se lo dijo antes de morir, él va a destruir a Venezuela. Él va a Oscar Yáñez llevar también decía eso. a la destrucción a Venezuela, pendiente con por quién votas, le dijo mi abuela a mi mamá y mi abuela que en paz descanse hoy día, dicho y hecho. Yo siento que ya está en el cielo. Te lo dije. Yo te lo dije, mami. ¿Entiendes? O sea, Yo creo que todo esto, ahora sí podemos como que meter la pregunta de que cómo nos afectó todo esto del gobierno o esta dictadura, Ya la situación exacto, la situación a a que nosotros migráramos, o cómo les afectó a ustedes. ¿O qué les Wow. llevó? Bueno. Exactamente, ¿qué fue lo que ustedes dijeron? Mira, no, ya no soporto esto, me voy. yo cuando me vine en el 2016, todavía no se había vivido fuertemente lo que ya se venía viviendo, porque yo literal crecí con Chávez, y más allá de eso, se veía de alguna manera que sí estaba afectando a la economía el hecho de que Chávez estuviera allí, pero él hizo algo muy inteligente en aquel entonces, que fue lo de las visas Cadivi, ¿sabes? Sí. Y esa plata que literal se la regaló, porque, o sea, cuando estaba el dólar en ese momento era una literal cagada, porque como decir que el dólar hoy en Chile esté en 200 pesos. Era súper económico y la gente usó mucho esa plata y yo creo que en ese momento fue un boom en Venezuela en el que la economía, entre comillas, estaba como en su mejor nivel, ¿no? Y eso le dio una muy buena publicidad a Chávez en ese momento. Pero todo empieza a decaer, obviamente, Cadivi ya deja de existir, la gente empieza a estresarse porque no hay por dónde generar platica y ya en el 2016 ya se veía la escasez de, imagínate tú algo tan sencillo aquí como ir al supermercado y comprar un desodorante, ya no empezaba a Qué encontrarse. horrible. El champú que yo usaba era Head and Shoulder. Head and Shoulder no. Pantene. No. Herbal Herbal Essence. Essence. Ahora, tal cual. Ese era el champú que yo usaba, Herbal Essence, el moradito, me recuerdo, y dejó de existir para siempre. Y a mí me tocó que usar Head and Shoulder porque era el único que se conseguía en ese entonces. Y eso me empezó como a estresar, porque claro, estaba igual joven, porque yo estoy hablando de que yo tenía, que en el 2016 tenía como 20 años, 19, 20. Y yo decía, pero, ay, bueno, no importa, porque cuando tú estás joven, tú te adaptas. Sí. Cuando tú estás joven, como de 20 años, tú te vas adaptando a cada una de esas situaciones. Por eso digo, recalco mucho lo de las generaciones, porque las generaciones se adaptan.
El problema es cuando tú tienes en ese entonces, no sé, 30 años o vas para 40, que ya tú viviste algo bueno, que ya tú viviste marcas, que ya tuviste cosas, que ya tuviste otro país y te meten esto, tú dices, no, pero esto no es vida. Y yo en ese momento yo decía, no, pero ¿qué pasa que no? O sea, si se supone que debería ser normal conseguir esto porque ya no se consigue. Yo tenía una oficina de diseño gráfico porque yo me gradué de diseño gráfico en Venezuela y yo era diseñadora de cosas de poleras, franelas, Sí, estampado. material POP. Exacto, pero era más que nada serigrafía, que serigrafía es estampado de franela. ¿Y cómo se llama? Hay un papel específico que se necesita para imprimir los positivos. Ya ese papel ni siquiera lo conseguía. Dejé de conseguirlo. La tinta que yo tenía que comprar específica para el plotter, dejé de conseguirlo. Se me dañó el plotter, no tenía cómo arreglarlo. Tenía que comprar el repuesto por fuera y traer algo, o sea, llevar algo a Venezuela. Es como aquí, tú compras en Amazon y ya está. Tú compras en donde sea y eso te llega aquí sin problema. En Venezuela era tedioso comprar algo afuera. O sea, era impresionante. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? No tengo trabajo, no consigo desodorante, no tengo champú. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿Esa es culpa de qué? No, del bloqueo. claro, Obvio. sí, porque esa era Del la otra bloqueo que te metían. económico. Sí, Todo ese es era un el- bloqueo económico y la Dios vaina nada mío. que ver. Claro, esa es la idea de la que ellos se anclaron con el tema del bloqueo económico y muchos seguidores de ellos obviamente creían que era porque Estados Unidos nos estaba bloqueando, que Exacto. Estados Unidos bloquea a Sí, Cuba, que nada Estados que ver, Unidos. nada Pero yo que ver. creo que ya las políticas, ya desde mucho antes se veía el poco desarrollo porque el sistema hospitalario, o sea, Todo eran fue en muchas cosas que decadencia, estaban en todo, decadencia todo, y no todo. se ayudó a que esas cosas Exacto, prosperaran. a que prosperara, a que mejorara. Creabas Yo al como final- cuestiones paralelas, más bien, disculpa que Exacto. te interrumpa. O sea, por ejemplo, expropiaban un automercado y le ponían el nombre de ellos, el Sí, Mercal. El Mercal, Eh, dígame la leche. Ay, no, yo detestaba eso. O sea, una vaina aquí que hay 57,000 tipos de leche. No, y esa leche fue Allá lo analizada único por la que había- Universidad Central de Venezuela y no Imagínate. Y allá la única tenía leche ninguna era la vitamina, leche del ningún Mercal. No, no, no. O sea, de verdad que era. Bueno, yo al final tomé la decisión más que nada también, más que por lo que no existía o estaba dejando de existir, era porque yo decía, ajá, mis hermanos tienen casa, mi mamá tiene casa, todos tienen carro, pero ellos tuvieron la facilidad en el momento de que pudieron por las cuestiones estas de Cadiv y todo lo demás. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué rayos a estas alturas si no consigo ni siquiera papel para imprimir en mi trabajo? ¿Cómo carajos voy a hacer para tan siquiera comprarme aunque sea un auto? Imposible, no lo iba a lograr. Y yo dije, yo necesito que si yo salgo embarazada, sentirme segura de que yo le voy a poder dar algo a mi chamo, porque si no, imagínate de dónde voy a sacar, o sea, viví toda la vida a costilla de mi mamá o de mis hermanos. Sí. Y ahí fue donde yo digo, ¿sabes qué? Me voy, esta leche de Mercal ya me tiene obstinada. Me iría demasiado. Me Que esos iría muchachos demasiado. eran visionarios. No me acuerdo en cuándo fue Total. que salieron No, sacaron ese video Hace rato ya. que sus amigos se iban. Me iría Me demasiado. iría demasiado. Y todavía no se estaba yendo la gente de Venezuela en ese momento, en ese entonces que ellos sacaron el video. Bueno, yo creo que por ahí hay un chismecito de color del Mercal. Bueno, sí, cuando Chisme de comenzó color. toda esta Chisme pesadilla, de cuando color. comenzó a haber muchas pesadillas, tengo una amiga que en esa oportunidad trabajaba en una naviera y una vez conversando ella me dice, amiga, ¿sabes que mi jefa me dijo que ni loca tu papá vaya a comprar en Mercal leche ni comida porque tú sabes que PDVSA, nosotros trabajamos con ellos, era una transnacional y ellos traían los cargamentos de afuera y ellos los que pagaban las facturas, pues, Ajá. y no habían pagado durante mucho tiempo. Entonces dice, ellos no están pagando y eso está retenido, eso tiene muchos años. La jefa de ella era asiática y decía, ¿sabes qué? Yo voy a ir a La Guaira a comprar pescado fresco porque cuando ellos empiecen a sacar todo eso y a venderlo como en los automercados más, o por lo menos los que son de ellos, o Claro. no sabemos ni cuál iba a ser el destino de esa mercancía. Sí, total. Me da mucho miedo. Entonces yo dije, ¿será que ella está exagerando? Porque todavía no había salido y pueden buscar después en YouTube, en Google, Pudreval.
el caso Pudreval, que fue que sí se perdió mucha comida, que sí estaban esos containers represados, porque obviamente si tú no pagas a la empresa naviera no puede descargar la Claro, mercancía total. que está allí. Entonces, si hubo mucha comida que se dañó, si hubo mucha comida que se salió que tenía mucho tiempo. Claro, ella decía la carne y los pollos, porque obviamente le inyectan unas cosas para que se mantengan mucho tiempo congeladas y todo lo demás, pero eso va a ser, me dijo, eso va a ser un problema, y como a los 8 meses salió lo del caso Pudreval. Imagínate. Bueno, mi papá es policía, mi padrastro es policía. Y ellos una vez en una Navidad le llegaron unos pavos verdes. Y mi papá así como que, no, eso con una lavadita. ¿Qué con una lavadita? ¿Estás loco? Mi papá es súper socialista siempre, Chávez, así que tanto que tenía la canción de Patria, de tono de mensaje, te podrás imaginar, No. yo lo criticaba mucho, y yo así súper opositora, así que, Chávez, que se muera, Chávez. y él así como que, si tú vives de mi sueldo, yo te mantengo con el socialismo, y yo no me importa. Y bueno, pero vinieron y le dieron un traguito de su propio socialismo con su pavo verde. Agárrate ahí tu pavo verde. Y bueno, a mí me afectó con respecto a por qué salí. Yo me fui a Argentina el 1 de enero del 2016, pero tomé la decisión en el momento en que yo me di cuenta que empezaron a escasear las cosas, y yo sabía que en algún punto iba a ser peor. Y yo dije, yo no me quiero quedar acá, o sea, me alcanza para pagarme un semestre y comprarme jamón, queso y un poquito de pan. Siento que no quiero esto. La verdad que ya no quiero hacer fila. En ese momento también estaban escaseando, tenías que hacer fila para comprar el pan. Claro, obvio. Y yo así como que, no quiero hacer fila para comprar pan. Fíjate que se repite otra vez la misma historia, tienes que hacer otra vez fila, pero en este caso nos tocaba a esta generación hacer fila, ¿sabes? Ya no le Claro. tocaba a mi mamá hacer Sí, fila. se repitió. Y bueno, yo con esta decisión de que, mira, no, me voy porque a lo mejor mis hermanas están pequeñas, en algún punto ellas quiero ofrecerle algo mejor, ¿sabes? Y bueno, me voy. Mi mamá está un poco incrédula, no sabía, la verdad que yo no creía que yo me iba. Al final me fui a Argentina, y fue una de las mejores decisiones que tomé, porque era como muy abrumador también la idea de dejar todo, ¿me entiendes? O sea, mi abuelo se quedó así como que mi única nieta se me va. Y yo de paso me fui solita, o sea, y tenía solo un amigo allá en Argentina. Cuando llegué fue muy loco, porque con esto de los desodorantes, de que estaban escaseando cosas, yo llegué y yo estaba así en un mercado gigante, y mi mejor amigo José Ángel me ve que yo agarro 3 desodorantes y me dice, che, pará, porque el hecho ya estaba súper argentinizado. Pará, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, estoy agarrando unos desodorantes porque, bueno, hay que ser prevenido. Yo, pero no estás en Venezuela ya. Total. Llévate uno. Sí, es horrible. Cualquier Cálmate. cosa, puedes ir al kiosco enfrente y te compras un desodorante, porque hay en todos lados. Ya no estás allá, amiga, cálmate. Ay, Y, qué horror. y le bajé 1000, y a la vez como que me Claro. dio vergüenza, porque me sentí, o sea, ya instintivamente yo estaba como medio desesperada de que Claro. 3 arroz, 2 harinas. y justamente Total, justo me es fui Esto con es el cupo real. Cadivi. Justo me fui con el cupo verdad. Cadivi. Ay, mira tú. Yo llegué allá, hice un mercado y me bloquearon la tarjeta. Me quedé sin dinero. ¿Qué tal? Eran $2.500. ¿Qué tal? Y gasté, no sé, 100. 80. No, bueno, chimo. Gasté 80 y me bloquearon la tarjeta los hijos de su ¿Y madre. tus ¿Tú puedes creerlo? $2.400? Mami, se los ¡Expropiese! se los expropiaron y se los metieron así en el bolsillo. Y yo feo. escribiendo a Banco Venezuela. Perdón. Banco Venezuela o Banco Bicentenario. No me acuerdo No, cuál creo era que el qué. era Venezuela, ¿no? Bueno, cualquiera Los de esos dos, bancos. los Los dos. dos. Los amo inclusive. Gracias, producción. Gracias a los Los productores que están por allá haciéndonos. haciendo la seña. Yo llamo, yo digo, ¿qué pasó con mi cupo? ¿Qué pasó? No, bueno, no tengo nada que decirte, cosas que pasan en el sistema. Y yo, ¿cómo que el sistema? O sea, estoy yo aquí sola, no tengo ni un peso en el bolsillo y tengo que, bueno, me tocó
Me tocó mi trozo de patria incluso estando fuera, mi amor. Totalmente, tu socialismo para que Mi vayas bien. socialismo. Y bueno, Disculpa que te vaya a interrumpir, pero es que se me vino este recuerdo de color Ajá. con respecto a eso que dijiste, porque uno se da cuenta hasta del daño psicológico que has tenido viviendo un sistema de este tipo o a Ajá. todo lo que se llegó después. Ujú. Que yo también fui a comprar medicinas para mi mamá, porque obviamente con toda esta escasez y al yo salir y poder comprar medicinas para enviar para allá, la primera vez que fui a la farmacia era como que, me puede dar 5 pastillas de estas, sí, y puedo pedir 10, o sea, yo podría comprar como 10 cajas y el farmacéutico como que, mientras haya, puedes comprar lo que desees, y yo, bueno, quiero 10 y... O sea, y me sentí tal cual tú, o sea, era como Ujú. que, porque allá era que si por número de cédula en Venezuela, que si solamente te podías llevar una o dos, si acaso, si Yo tenías sí. suerte, 2 productos de... Entonces, claro, yo caí en cuenta, como tú dices, como que wow, o sea, porque yo tenía tanto temor de preguntar si me podían dar las 10 No, a mí cajas de me pasó medicina. diferente. Yo sí me emocioné y me impresioné cuando llegué a un supermercado, obviamente, pero a mí me pasó diferente. A mí me pasó fue con los robos. Yo cuando llegué aquí, yo venía, era de noche, sabes que aquí anochece en una temporada como a las 6, ¿no? En Ahorita, invierno, en ajá. invierno, ajá. ajá. Entonces, eran las 6 ya de la tarde, ya estaba como anocheciendo, ya estaba todo casi oscuro. Y viene una moto, pero la moto cuando se va acercando baja la velocidad. Y mi amiga, que es chilena, anda Y con tú su así. teléfono. Y yo la veo con el teléfono y yo, ¡guarda el teléfono! ¡Guarda el teléfono! Y mi amiga, ¿pero qué te pasa? Y yo, ¡guarda esa vaina! ¡Dame acá! Y entonces, ella se queda así como que, Claro. ¿estás bien? Y pasa la moto en realidad estaba pasando porque como que estaba, no sé, algo Esquivando se le- una vaina. Y pasa normal y yo, "Ay, ya nos salvamos, no nos robaron". Y Qué ella, horrible. Génesis, aquí no te van a robar, ¿qué te pasa? Claro, hace Bueno, 6, ahorita 7 sí años. puede ser. Bueno, hace Claro, 7 años. Igual, Hace 8 años Esa es harina de otra específicamente. costal, pero hace 7 años de 8. verdad no era, bueno, en tu caso 8, en mi caso 8 casi 7 y pero así. es hace que 8 ya años. veníamos con un sentido de alerta de allá, Claro, o sea, demasiado. Yo tú andaba sabías así. que era salida, pero no sabías a qué hora ibas a llegar. Qué chimbo Qué decirlo así, horrible. pero ¿Tú crees que yo en mi vida en Venezuela me iba caminando a las 6, 7, caminando en Venezuela? No sé, ponte tú, Maracay, que queda cerquita de un centro comercial a mi casa, que es súper cerca y te puedes ir caminando, son como 20, 25 minutos. ¿Tú crees que yo podía hacer eso en Venezuela? Imposible, yo no hacía eso. Ya a esas alturas de mi vida yo no lo hacía. Aquí en Rancagua era como, bueno, vámonos caminando al centro comercial. Y yo, caminando, ¿estás loca? ¿Qué? Nos van a robar. Y ella, "Ja, no nos van a robar, relájate". Sí, porque para los que no saben, porque obviamente los venezolanos, muchos se identificarán con nosotros, la cantidad de secuestros express habían aumentado, la delincuencia estaba desbordada. O sea, todas las áreas Todo del país colapsó. estaban colapsadas. Todo colapsó. aparte no era como que ahora, para ver qué teléfono tienes, te veían así la bolsa y te robaban la bolsa de pan. Total. Te robaban la leche, la campiña. Sí. O sea, ya no era nada más el teléfono. Cosas de mucho Sino valor. comida, así de denigrante todo. Y bueno, hasta que todo el mundo empezó a irse. O sea, prácticamente en Venezuela hay gente, están los que no se pueden ir y están la gente mayor y la nueva generación. Total. Y es complicadísimo ver todo desde acá, Sí. desde afuera. Pero bueno, la vida sigue, uno tiene que estar aquí, trabajar porque uno tiene que... Y todas de alguna forma hemos ayudado a nuestras familias. Sí, y tú, todo. por ejemplo. Obviamente eso ya es algo impostergable, ¿no? Bueno, en algunas situaciones, algunas cosas uno tiene que priorizar como que también la vida de uno acá, ¿no? En cierta forma, pero cuando la situación de uno mejore, uno sabe que uno puede enviar su platica para allá, ¿no? Claro. Pero eso es el pan nuestro de acá. Eso es lo que hacemos. Porque hay que seguir trabajando a pesar de que la situación allá sea Terrorífica. terrorífica. Totalmente. Ujú. Imagínate tú que mi mamá me diga, mi mamá, cero tecnología, me dice, yo acabo lamentablemente no puedo ver YouTube en el televisor. Y yo, ¿por qué? Bueno, ya tú sabes, nos bloquearon el YouTube. Y yo, ok. Pero no te preocupes, ya descargué un VPN
y lo estoy viendo en el teléfono y yo, Sí, claro, Wow. que a raíz ¡wow, de... mamá, descargaste un VPN tú sola! Y ella, mi amor, si supieras. Mira que a raíz de lo que pasó del 28, obviamente todo con porque hemos hablado solamente de Chávez, pero obviamente Maduro, su legado como que... No, bueno, ahora vamos a eso. Vamos a explicar el día de hoy. ¿Qué creen ustedes que es una dictadura? Si no lo saben todavía o si tienen dudas. Ay, Dios mío, qué difícil la dictadura. Diablo, qué difícil me la pusiste. ¿Y qué es la dictadura? Díganme, Bueno, pues. A ver Se qué- caracteriza de que sea del partido que sea, por Ajá. supuesto, de donde De provenga, la ideología que de sea. la ideología que sea, que simplemente tiene el poder absoluto e ilimitado una sola persona. Eso es dictadura. Y si lo llevamos a lo que estamos viviendo hoy, eso representa a Maduro con todas las letras. Él es el poder absoluto de Venezuela. Sí, todos los distintos poderes, por así decirlo, están ceñidos a las decisiones de él, de lo que él diga y cómo lo diga, pues. Es como la característica principal de un dictador. Eso. Exacto, sí. ¿Qué es una dictadura? Que una sola persona tiene todo el poder. Ostente todo el poder. Ostenta todo el poder y eso es lo que hoy día representa Maduro Que en no nuestro hay, país no hay totalmente. independencia de No. poderes. Ha sido difícil, considero yo, y creo que las tres consideramos, que el mundo en algún momento catalogue a Hugo Chávez o a Maduro como dictadores. O sea, la diplomacia a Sí, total. veces de verdad es estresante porque estresante. no habla las cosas como deberían ser, o por lo menos desde nuestro punto de vista, que somos las que hemos vivido y hemos sido víctimas. Lo que pasa es que yo de también este creo sistema. que el hecho de poder, como tienes el poder absoluto de un país, tú sabes qué información vas a dejar que salga. Claro. Y el hecho de que Chávez en su momento acaparara, porque literal, él cerró RCTV porque hablaban mal de él. Esa es la realidad. No hablaban mal, decían la Daban verdad la información, claro. de lo que Ajá. hacía Chávez en ese momento y cierra RCTV. Les dio varios comunicados y les dijo, los vamos a cerrar y hasta que le puso Le fin. quitó la concesión. No a renovó una RCTV. concesión que tenían. Ajá. Y ¿cómo se llama? Lo mismo ha ido haciendo con cada periodista, con cada canal de televisión, al punto de que hoy lo único que se habla es de lo bonito y de lo hermoso que es el socialismo y los bolivarianos aquí y allá, porque eso es otra cosa, nos quitan incluso hasta de dónde provenimos, por lo menos Bolívar fue un libertador y hasta nos hacen sentir rabia cada vez que dicen Bolívar o cada vez que dicen bolivariano. Aparte, Chávez sacó su propia imagen gráfica de Simón Bolívar. Sí, total. Y eso lo ¿Qué vamos estás a ver haciendo? ahorita con las características precisamente Ajá. que tú estás Sí, sí, diciendo, sí, sí, sí. Génesis, de Pero por qué una consideramos de- nosotras todos los checklists que cumplen ellos. Exactamente. Eso Para ya lo ser vamos a ver catalogado. en nuestro tutorial para ser un dictador. Sí, porque parece que todo el mundo tomó el mismo tutorial para Mucha ser un gente. dictador. Sí, 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 mundo. sí. Por ejemplo, Hitler. Ujú. Ejemplo, Hitler que realmente... Que creo que es como muy emblemático y conocido en el mundo, pues Sí, total. Hitler da miedo nada más de decir su nombre. Antes de hablar de Hitler, existe también una serie en Netflix, si la quieren ver, el que no la haya visto, vaya y profundice, véala, porque se llama Cómo se convirtieron en tiranos, o Total. cómo convertirse Ujú. en Cómo tiranos, convertirse en tiranos. ajá, cómo convertirse en tiranos y como por etapas, y obviamente tienen ahí algunos que han sido muy representativos en los últimos siglos, ¿no? En el siglo pasado y en este siglo, de dictaduras que han sido muy largas, muy sangrientas. Y ahí explican bastante bien también todas esas características que tienen. ¿Cómo los conociste dictadores. tú a Hitler? Bueno, era hace una vez. Yo tenía 11 años, era bastante pequeña, y yo iba como en un recreo pasando enfrente de un aula y estaba una maestra que me dio clase en primer grado, yo estaba como en quinto o sexto grado, y ella me dice, oye, un momentito al baño, ¿será que me puedes cuidar un momentito a los niños mientras yo regreso? Como obviamente me conocía, me dio clase, y yo le dije, sí, yo me quedo, profesora. Y entonces había una biblioteca y yo me empecé como a ver los libros que están en esa pequeña biblioteca, y vi un libro que me llamó mucho la atención, que de hecho lo traje hoy, que se llama El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. ¿Por allá?
El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. Por tres. Este libro me llamó mucho la atención porque yo tenía 11 años o acababa de cumplir 12, no me acuerdo exactamente, pero uno de mis mejores amigos de la infancia me regaló un diario. Y yo cuando vi ese libro, yo dije, ay, está seguro que una niña escribiendo en su diario todas sus anécdotas, su vida, yo necesito leer este diario para yo poder empezar a escribir el mío. Y entonces cuando la profesora regresó, yo le dije, ay, maestra, ¿me puede prestar este libro? Entonces ella como que, bueno, sí, porque era igual una versión de bolsillo, porque hay libros más grandes que incluso tienen fotos de Ana Frank, de su familia, de las personas que estuvieron ocultas en el desván, así se llamaba. Para dar un poco de contexto, el que no sepa, Ana Frank es una niña judía que su familia tuvo que esconderse obviamente del sistema de represión y de persecución que tenía Hitler, la Gestapo, que creo que era la policía que buscaba como a todos los que fueran judíos, y ella por la ayuda de algunos vecinos, amigos que no eran judíos, lograron esconderse como en el sótano de una casa, pero había muchas personas, o sea, era la familia de ella, que era su papá, su mamá, su hermana, y había otra familia con sus hijos, y era un sótano. Y entonces ella empezó escribiendo el diario cuando también le regalan el diario por su cumpleaños, y obviamente después empieza a tener como ella se crea como un personaje con el que ella habla diariamente y va describiendo en ese diario no lo que se vivió afuera, porque obviamente está encerrada, estuvieron 2 años encerrados allí, sino todo lo que se escuchaba, los bombardeos, el hecho que su familia no pudiese salir cuando venían sus amistades a traerles un poco de comida. Entonces cuando yo empiezo a leer esos primeros momentos de que ellos ya tienen que huir, de que se meten en el sótano, yo digo, ya va, o sea, ¿de qué se trata? estás leyendo, Belki? Y entonces, claro, años, mi mamá me había preguntado ¿qué estás leyendo? Y yo, no, el diario de Ana Frank. O sea, ella desconocía también esta historia. Y yo, cuando comienzo a profundizar, le digo, mamá, ¿es verdad que existió un señor llamado Hitler? Y que era muy malo. Y mi mamá, bueno. Tu mamá, y que vamos a revisar qué es lo que estás leyendo, por favor. Claro, y me preguntó, pero ¿qué es lo que estás leyendo? O sea, ¿qué es lo que dice el libro y tal? Y mi mamá igual, como una persona mayor, ella dice que ella dice fue una guerra que hubo por culpa de él, la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que yo estaba muy pequeña y no me acuerdo como los detalles de cómo fue esa, de yo decirte, sí, me acuerdo que cuando ocurrió esto. Volvemos otra vez a las generaciones. Pero, sí, ellos empezaron como a palparlo más cuando llegaron los inmigrantes a Venezuela de los países de Europa que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y entonces contaban sus calamidades, ¿no? De que solamente comíamos papa, de que no supimos más nunca qué era el azúcar y qué era, porque obviamente estaban en medio de una guerra y obviamente carecían de todo eso. Y entonces yo quedé muy impactada con esa historia de Ana Frank y fue mi primera relación cercana con un dictador, porque yo ni de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela había escuchado. No, total, estaba muy pequeña, no. y si lo escuché no le había prestado mucha atención. Yo creo que Marcos Pérez Jiménez lo medio escuchamos en historia de Venezuela cuando veíamos la clase y ni por ahí de prestarle atención, pero le dimos más énfasis fue cuando salimos del país, que dijimos, mira, si yo sumo, esto se parece. También, claro. Tal cual. ¿Sabes? Porque por lo menos si lo llevamos así como a ejemplo o lo llevamos como a comparativa, hoy día el tirano que tenemos es Maduro, que literal lo que hace es cazar políticos que estén en contra de lo que él planteó de su ideología socialista, ¿no? Pero si lo llevamos a Marcos Pérez Jiménez, él era socialista, ¿sabes? O sea, era totalmente al revés. Y tenía una de las comparaciones más locas que hay entre Venezuela y Chile es que en eso se parecía mucho Pinochet a Marcos Pérez Jiménez. Tenían una obsesión muy loca y muy rara, porque eso tiene otro nombre más que rara, de cazar y simplemente asesinar a los opositores. Pues. Pero es que si vamos a desentrañar un poco de cuáles son como las características o una de los rasgos de dictadores, es como que ellos usan siempre un chivo expiatorio de saber, de usarlo para ver a quién pueden dirigir toda su rabia. Toda su atención. Toda su atención. Entonces es como que el patrón que usan los dictadores de saber a quién se van a
a quién van a fijarse. Por ejemplo, en Venezuela, Estados Unidos, el bloqueo. Ajá. María Fascista Machado. Ah, sí, María ¿sabes? Fascista, para que todo el mundo se esto, concentre. Es como que siempre va a haber alguien a quien echarle la culpa y son ellos los que están causando esto y nosotros somos los santos. Siempre el Bueno, dictador va a podemos hacer darle entonces abertura para ir cerrando este tema a cómo esta gente, o sea, pareciera que esta gente hubiese hecho un tutorial, ¿no? Pero Las ¿cuáles son características. las características que nosotros podemos definir a un dictador? ¿Cómo lo podemos ubicar? Yo creo que la primera característica es que son narcisistas patológicos, todos están un poco locos, un poquito locos. Sí, totalmente. Y que Esa es todo una de lo las que esté en contra de ellos, ellos van a reaccionar con la violencia y con el rechazo y Sí, Bueno, hay rasgos como bueno, psicológicos igual Fíjate que fíjate que una de las primeras características se llama extrema violencia. mira, ¿Sabes? mira vos. Extrema violencia. Y si nos vamos a Chávez, me recuerdo muchísimo la frase que él decía, socialismo, patria o muerte. venceremos. Si tú no estás conmigo, Estás en contra de muerte. mí. Ujú. ¿Sabes? Entonces ahí ya... Check. Check. Bueno, y Tenemos lo que uno. dijimos hace Check. rato del puño. Ajá. con Ajá, mano bueno, dura, con el mano hampa. dura, Duro con el hampa, pero pero no era el hampa que tú te imaginas que es el que te roba. No, 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 no. Era el que estuviera en contra sus de lo que él dijera. oponentes. Eso era. Sí, Imagínate un tú. lenguaje bastante, siempre muy violento. Siempre muy violento. airado. O el hecho de, cada vez que él decía algo, eso generaba una separación entre amigos y familias, porque yo tenía familiares que eran socialistas y simplemente se mencionaba el tema y eso era pelea, pata y ¿Qué es lo confu. que pasaba con tu padrastro y Sí, contigo? mi padrastro, super mega Yo también chavista. tuve familiares. Y lo en más ese- arrecho fue que Tarek terminó votándolo. Ay, qué bueno. Digo, no, O sea, tú no querías patria, pues rescata tu patria. Bueno, y Maduro, en este caso, era un colectivero. Para los que no sepan, los colectivos en Venezuela no son como aquí que son taxis. En Venezuela son aquellos armados, Grupos armados. que asesinan y matan a protestantes. Ujú. O manifestantes en este caso. Así que, bueno, Maduro era parte de eso y mira dónde lo tenemos hoy, un tirano más presidente de nuestro país. Que hizo el tutorial de los tiranos. Que hizo el Exacto, tutorial, que hizo el porque ahí- tutorial. Check. Él hizo el tutorial para saber cómo iba a desenvolverse de aquí en adelante. Sí, Para tal estar a cual. la altura, pues. El segundo, El culto a la personalidad, que es como que, primero que son muy yoístas, todo yo, porque yo, y eso que estaba hablando Pancha de, El narcisismo. sí, de que yo soy el salvador, y por lo general muchos tratan de identificarse en sus argumentos con... o con dictadores anteriores que haya habido en su país o en otros países. Por ejemplo, Chávez, aunque estaba en vida todavía, su mentor era Fidel Castro. imagínate. Entonces, y siempre como que ese poder recaía en ellos de ser como ese salvador. O sea, por ejemplo, Chávez decía en una oportunidad, porque yo a veces veía sus cadenas para que nadie me contara. Yo sé que a veces Ajá. eran súper largas y no sé qué, y era fastidioso, pero yo trataba de ver un porcentaje de esas cadenas para que nadie me contara y yo no decir, ese es un rumor, eso no lo dijo él de esa manera, sino en verdad para analizarlo un poco, aunque no soy psicóloga ni nada, pero era como que para ver si es verdad que él está diciendo eso que la gente dice que dijo. Claro. Y entonces una vez a mí me impactó mucho porque dijo como que Dios, Bolívar y Fidel en la misma, Cristo, Bolívar y Fidel en la misma línea. Y de hecho, por donde yo vivo, que es una zona popular donde vive mi familia en Caracas, hicieron un mural con esa expresión, que reflejaba esa expresión que era Cristo, Bolívar y Fidel. Entonces ellos ok. se endiosan también, y esa sería como la Claro. segunda característica, que es que tienen como ese agrandamiento. Bueno, es que Chávez siempre soñó con querer ser un dios y lo hizo. Lo Sí, logró. o sea, Él lo logró. exacto, era como que también yo estaba leyendo cuando nos estamos preparando para poder decir lo mejor posible esta información, de que el de Lenin, Stalin, que por ejemplo Lenin cuando murió, Stalin lo mandó a embalsamar para que la gente lo fuera como a ver, y lo endiosaron mucho también después de su muerte, y Chávez lo embalsamaron también. Sí. O sea, lo expusieron y le hicieron el cartel de la montaña Exacto. para que él estuviese ahí, y la gente supuestamente está ahí. Custodiado Exacto. 24/7, y los militares tienen que llegar y decir casi que
hola, mi presidente, aquí estamos cuidándolo, una cosa así. Qué Es como que tienen loquera. que saludarlo sí o sí. En y esa, eso lo parte, mantiene. en esa parte de la adoración, ¿se acuerdan de estas simbologías de Chávez, de los ojos, de la firma claro, de él? O Yo sea, creo que a esa le damos punto al tercero. Al tercer ojo, Tercero. el tercer ojo de Chávez. No, la tercera opción, la tercera Característica, característica ajá. es la adopción de la religión con fines egoístas. Con fines egoístas. Para nadie es un Ahí calza secreto. perfecto. Para nadie es un secreto que este señor, Hugo Chávez Fría, ¿verdad? Gracias a Dios está muerto. Que, bueno, sí, gracias a Dios, ellos mismos lo mataron, quiero que lo sepan. Este señor acudió a la magia negra para poder estar donde estaba. Y obviamente toda esta magia negra y todo este culto de brujería lo adoptó de Cuba, porque Cuba tiene todas estas raíces Sí. africanas donde trabajan toda la magia negra, todo este culto y adoración en el que volvieron a Chávez lo que es, se debió a que él usó esta herramienta como la esa brujería a su sí, favor, como como la una ideología. religión como una Porque como una herramienta. él intentó tocar puertas en la masonería y le dijeron, aquí no, señor. Porque él quería ser como Bolívar y como Miranda, que eran masones también, pero no lo logró. Y se fue por la brujería, que no es que sea más barata, porque también tiene sus cuestiones. Bueno, y esta se lo llevaron. y Pero se lo claro, llevaron. también es interesante, como estamos hablando, que utilizan estos personajes, la religión, porque para ellos la religión es una cuestión que une a la gente, que la Exacto. gente se puede unir por medio de la religión. Sí. Él también sacaba a su Cristo. Ujú. Y también, Bueno, y Maduro lo ha hecho últimamente eso reuniéndose con las iglesias Me evangélicas. recuerda a una serie que se llama La Familia, creo que todavía está en Netflix, y trata sobre una religión política. Es como una secta literal, donde son varios hermanos y entonces uno de los líderes, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero es muy famoso. Y este líder lo que hace es que, ¿cómo se llama esto? Va poniendo de a deditos por el poder que tiene, porque es una secta política en realidad, como una religión política, va poniendo de a dedito, bueno, este va para la asamblea, este va para ministro, este va para presidente, este va para no sé qué, ¿sabes? Y está a mí me llama mucho la atención que hay una parte donde el líder le dice, nosotros buscamos hermanos que estén con nosotros en todo momento. Si a ti uno de tus hermanos te dice que está en la pedofilia, ¿tú qué vas a hacer? Y el otro le dice, no, pues yo lo mando, o sea, es que hay que mandarlo preso. Y él le dice, no, es tu hermano, por sobre todas las cosas. Y si él es pedófilo, a ti no te tiene que interesar eso. A ti te tiene que interesar que es tu hermano y que hay que protegerlo. Y si tú lo llevas a esta parte de la tiranía, es lo mismo. Sí, ¿sabes? totalmente. Es exactamente eso, o sea, ellos son una religión, necesitamos gente que se una a nosotros como una hermandad, que somos fuertes, que somos esto. De hecho, mencionan a Hitler también, porque Hitler hacía eso, creaba esa hermandad entre los militares con él, o sea, como que somos uno. Exacto. Y siempre van a hacer lo mismo en cualquier punto, ¿sabes? Somos uno y... Y esto es que lo endiosan, es como que el todopoderoso. Y eso me lleva como a la cuarta característica, que es como la autoimagen grandiosa. Yo creo que tú vas a Caracas y para cualquier lado que veas, están los ojitos aquí de Chávez y la firma Total. de Chávez. Y las estatuas. Gente Por con eso es la, que con la firma con de la Chávez firma de tatuada. Chávez, gente tiene la firma de Chávez tatuada. Habían eventos políticos, ojitos. eventos políticos donde ibas a hacerte el tatuaje de la firma de Qué Chávez. horror. No, Bueno, Con y que el- eso también en China, que Ujú. China tiene también sus Sucusucu. líderes, como con su. Están también los ojos de antecesores del presidente, o sea, como de líderes que hubo dictatoriales hace muchos años, y en Corea del Norte también hay muchas estatuas, están los cuadros en todas partes. Hace un año yo fui, no a Corea del Norte, pero a Venezuela. Ok. Ok, uno nunca Yo fui sabe. a Venezuela y fuimos hacia el centro a hacer unos trámites, y a pesar de que Chávez está muerto, en realidad todas las pancartas y todas las fotos que hay son de él, ni siquiera de Maduro, y muy pocas de Maduro. Y mi hermano me llevaba en el auto y yo así como
Y mi hermano me dice, es que él es el omnipresente. Claro. Para que nosotros sintamos de que él sigue mandando. El que él es sigue su mandando. proyecto. Totalmente. Y yo, De está que bien, tú hermano, no estás- te molestes, ya De que tú entendí. no estás siguiendo a Maduro, sigues siguiendo a Chávez. Ajá. Es que Y Maduro esa es la es un idea. monigote. Sí, totalmente. Porque de resto la gente sigue idolatrando a Chávez. La gente tiene un busto de Chávez. Y ellos han le hecho que sea rezan así. y le- Ellos han promovido que eso siga siendo así Bueno, como eso me con abre todas estas imágenes. a la quinta característica, sé que hay muchas, pero es la última en este caso, que es con vistas a la dominación mundial, ¿sabes? Ujú. Y eso abre mucho debate en lo que Maduro, esa pasión y ese amor de alianza de Maduro con México, Brasil, Cuba y bueno, por supuesto hoy Colombia con Petro. Ujú. Entonces, bueno, no tengo pruebas, pero, Pero tampoco tampoco tengo dudas. dudas, ¿no? Respecto a esa, ¿cómo se llama? Alianza. A esa alianza entre ellos, prácticamente por la droga, Sí, por fines por fines. O sea, hay fines ilícitos ilícitos, pues. Esa es la palabra que en la estaba que se buscando. sostienen también Claro, las porque llega un dictaduras. punto que la única manera de sostenerte económicamente, porque obviamente mucha gente te empieza a dar la espalda cuando ya eres visto como un tirano, Ujú. que es lo que hoy está pasando en el país, que ya al fin la gente pudo decir, sí es verdad, sí es dictador. Cuando ya llega ese punto hay demasiados bloqueos y demasiados cierres, entonces bueno, la única manera de que tú te puedas sostener económicamente es haciendo trabajos ilícitos. Totalmente. Y fíjate que Contrabando, drogas, etcétera. casualmente tenemos a México, a Brasil, que están del lado en estos momentos de Y Maduro. también tenemos al perrito que está ladrando por ahí. Es que estamos en Lindo exterior. perrito. Estamos en exterior. No, y sin Ay, olvidar sí. también a Putin, que él Ay, siempre ha querido como claro. tener la dominación. Por supuesto. O sea, como de muchos países y Siempre. la Unión Soviética, eso Claro. lo soñó en el pasado, también cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería eso, o sea, de que fuesen muchos países en una sola ideología, o sea, como en un solo proyecto global. Bueno, tenemos un dato de color. Lánzate, Nosotras Belkis. pensamos, Dato de color. acuerdo a lo que hemos leído, nosotras pensamos, bueno, desde hace muchos años yo lo pienso y las muchachas también les hizo ruido eso de que en verdad Hitler y Chávez se parecen mucho. Sí, sí, sí. Es difícil como porque Hitler generó como una guerra mundial, millones y millones de muertos y todo lo demás, pero salvando las distancias, incluso a nivel como de personalidad, a mí me llamaba mucho la atención cuando yo leía porque obviamente después de leer el de Ana Frank, Claro. me leí muchas cosas y vi películas como hay una película que yo quería mencionar, pero no me acuerdo en este momento. Pero, bueno, El pianista. Ajá. Ok. El pianista estaba haciendo porque no la vi como al principio, pero cuando la vi, obviamente todo eso te pega mucho y porque tú sabes que eso fue real, que son Claro. testimonios reales. Entonces, leyendo como la vida, la infancia de Hitler, yo fui consiguiendo como similitudes más que de los gobiernos de los dos, que obviamente tenían todas estas características. Era como que Hitler fue un niño que su papá lo maltrataba y su mamá lo endiosaba Imagínate. para protegerlo en cierta forma de todo el maltrato que su papá, que era un agente de aduanas, le hacía al niño, pues lo maltrataba, le pegaba, lo azotaba. Yo no es que sepa que Chávez haya sido maltratado cuando era niño, pero sí ahí me lo contó una persona que estuvo como en el ejército y también en una serie que han pasado de la vida de Chávez, de que él no era hijo de la mamá que siempre... Claro, era como un hijo bastardo. Ojo, esto está en internet, está públicamente, no es que yo lo estoy inventando, sino que no lo crió su mamá. Pero una vez, a mí me llama la atención que una vez, en una de esas cadenas que yo vi, él contó que a él lo castigaron porque una vez se portó mal y su mamá lo metió 2 horas en el escaparate, lo encerró. Ok. Entonces yo digo que obviamente había maltrato ahí igual. por supuesto. O sea, yo dije, bueno, él está leyendo esto cuando él lo contó y yo dije, imagínate que a uno le metan 2 horas en un escaparate que casi no puede ni que respirar. posiblemente eso haya sido lo más suave que haya vivido. Claro, yo dije, si él cuenta eso y bueno, ahí se va formando una personalidad y una cuestión. Otra cosa, Hitler quiso ser pintor y arquitecto, pero su papá era muy estricto y obviamente no estaba de acuerdo con esa idea, quería que fuera un agente aduanero como él y prácticamente no lo apoyaba en nada, pero igual él se fue de su casa, él trató de estudiar, no tuvo buenas notas, no pasó, no fue aprobado y recuerdo que también, y esto no lo estoy inventando porque también lo dijo Chávez muchas veces y él contó una vez que él lo que quería y su sueño había sido jugar béisbol.
pero él no fue aceptado. Él se vino a Caracas, hizo todo lo que tenía que hacer, pero no lo aceptaron como como jugador de béisbol. Hacía cadenas jugando béisbol, ¿se Sí, acuerdan? ¿se acuerdan? Y entonces yo, claro. Pobrecito, o sea, él Sí, como que prácticamente- tenían como muchas frustraciones que uno va como... Sí, o sea, como que es literal, son psicópatas que se van creciendo con ese problema grandísimo en su cabeza, son como de unos- rechazo hacia de muchas rechazo, cosas, y o sea, necesitan igual- idolatría, necesitan ser algo, necesitan sostenerse de alguien que los Bueno, ya idolatre, que los sabemos ame, que los Hitler adore. Hitler en verdad fue el servicio militar y lo dejaron para ir a la guerra y todo eso, pero no es porque él quería ser militar, pues. Y de hecho no fue como muy destacado ni nada, llegó solamente a ser cabo. Cuando la Primera Guerra Mundial, él quedó muy mal lastimado y los médicos que lo atendieron, dicen sus biografías que están en internet, que dijeron que él era que él tenía todo el perfil de un psicópata, o sea, que ya Imagínate. tenía como un perfil psicológico, O sea, y después de eso pasaron muchas cosas y Se él los llegó a ser dijeron y presidente. ustedes no hicieron caso. Bueno, Hitler en 1923, no recuerdo bien la fecha, después de la Primera Guerra Mundial, que él fue soldado, todo lo demás, estando ya como dentro del ejército, él dio un golpe. Mira, tal cual Chávez. ¿Qué tal? Entonces yo decía, mira, Chávez también dio un golpe. O sea, como que hay muchas Aparte cosas las de esas dos esvásticas. personalidades que se van como... Yo aunque creo hayan sido ideológicamente opuestos, porque además Hitler era anticomunista y Claro. Chávez era todo lo Pero es contrario. que si te Pero pones a como ver- personalidad, como hombre, yo creo que Era muy similar, pero es que si te pones a ver, Marcos Pérez Jiménez también cazaba socialista, pero fue un tirano igual. Pinochet cazaba socialista. claro. Y fue por un lo que hemos tirano hablado, igual. que no importa, No importa la ideología. sino Si como vas a- ese constructo Si de vas a la nacer loco, personalidad. vas a nacer loco igual. Pero es que como les digo, el perfil del dictador es como buscar un chivo expiatorio. Ya, o sea, si nos vamos a este caso, o sea, cualquiera busca a quién culpar de lo que está pasando, que es como que una de las características Y tienen también obsesiones del muy dictador. grandes. Por ejemplo, Hitler, que era racista, que tenía que ver la raza aria pura de los alemanes, más nada, y no estamos mezclados, no nada. Y Chávez, obviamente, con la gente de dinero. O sea, que los oligarcas, los ricos son malos, los pobres son malos. buenos, y así. Que porque tienen tanto, porque tienen 2 carros y tú tienes uno nada más. Entonces, claro, nosotros sabemos que con esta conversación que hemos tenido Bueno, no quiero vamos a agregar salvar el mundo, Algo pero para finalizar este punto, y es que lo hemos visto en pancartas aquí desde el estallido social, con ser rico es malo, aquel tiene y yo no tengo. Todo empieza vendiéndose de esa manera, y quienes terminan pagando son las generaciones nuevas que no vivieron dictaduras anteriores. Así que no se les olvide que cuando te prometen y te dicen yo sí te voy a salvar, yo sí te voy a hacer esto, y tú no te lo van a hacer, no te lo van a dar, lo único que quieren es el poder, y cuando llegan es simplemente para quedarse. Así que tenga ojo con eso. Si usted llegó hasta aquí y no es venezolano, tenga mucho ojo con la persona que elige para su presidencia. sí, yo creo Tal que cual. tenemos que ser reflexivos y obviamente una sola persona no va a hacer la diferencia con su pensamiento de que, tenemos claro todas estas características, obviamente no vamos a caer nunca más, pero sí leer, Total. documentarse y Documentarse. saber que al final los presidentes son funcionarios públicos que tienen que cumplir con una labor y un trabajo el tiempo que les fue asignado. Que Exacto. nadie tiene Y el no- derecho, porque la libertad es inherente al ser humano. Exacto. Nosotros Y no somos quedarse hechos tanto libres. tiempo. El que se queda mucho tiempo se acostumbra. Es que esa es otra característica del tirano. pero Preservar la el poder. perpetuidad. Total, Ujú. claro, sí, es que ellos van a Quedarse llegar hasta siempre, siempre. para quedarse y no Ujú. irse nunca. Exacto. Y bueno, nosotros queremos salir de esta dictadura, así que hasta el final. Hasta el final, mi amor. Siempre a la derecha, nunca a la izquierda. No, mentira. Gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que Gracias. pueden darle like y suscribirse. Pueden hacer cualquier comentario que les parezca en este episodio de cómo convertirse en dictadores. Y si Sí. ustedes creen que hay más características y más check que a lo mejor dejamos pasar y no. Sí. Y yo creo que el perrito ese que estaba ladrando se llama Diosdado Cabello, porque él no quería que nosotros Totalmente. grabáramos No este quería que podcast. grabáramos. Pero Estaba ahí Diosdado, te ladrando como el vas perro porque que te es. vas. Gracias. Gracias. Gracias Por vernos. chicos. Nos vemos.